Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es David Curiel, estudiante del Diplomado de Derecho Laboral. En este momento me toca a mí hacer de su conocimiento un apartado que, si bien la Ley Federal del Trabajo contempla, en algunas de las ocasiones resulta ser no tan aplicable en la vida real, ¿no? Se trata de un instrumento jurídico cuya finalidad es no nada más mantener un equilibrio, sino también buscar siempre la prioridad del trabajador. Me refiero al Reglamento Interior de Trabajo, el RIT, y bueno, también voy a hacer un poco de su conocimiento acerca de la huelga, esta como un mecanismo de presión, y vamos a abordar también un poco de sus límites. Bueno, pues para comenzar vamos a hablar acerca del Reglamento Interior de Trabajo. Este instrumento que, como ya les mencionaba, está contemplado en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 422. Nos dice que el Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para empresas trabajadoras o empleadoras en desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. No nos dice nada más que es este conjunto de disposiciones legales que se utilizan como mecanismo para un mejor engranaje dentro de un ámbito laboral, es decir, las reglas a seguir que se tienen que tener dentro de una empresa, pues desde luego para tener un mejor control y siempre apegadas al marco jurídico. En el artículo 423 nos habla sobre lo que debe de contener el reglamento interior de trabajo y bueno, entre otras cosas, nos habla de la hora de entrada y la hora de salida de los trabajadores, del lugar, el momento en que deben de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Es decir, si tú comienzas a las, no sé, 9 de la mañana, bueno, a partir de ahí se contarán 8 horas, como lo marca la ley. También nos habla sobre las jornadas, los días y horarios para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, aparatos, etcétera. Los días y lugares de pago también se establece, las normas que lo regulan, el derecho de las personas, de las trabajadoras para usar asientos o sillas, que esto realmente es una disposición que se hizo muy recientemente, ¿no? La llamada ley silla, si no mal recuerdo, es algo así. Bueno, esto ya se establece ahora en el artículo 423. Eh, También nos habla sobre labores insalubres o peligrosas que no deben desempeñarse como tal, y también obviamente las mujeres embarazadas. Tiempo y forma en que las empresas trabajadoras deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas que se deben de tomar por parte de las autoridades. También nos habla de permisos y licencias, disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Todo esto lo vemos contemplado en el artículo 423. Estos son las cosas mínimas que se tienen que contemplar en un reglamento, pero bueno, como lo comentaba, apegándose al marco jurídico. Hay una forma de crearse, no tiene como tal eh, libre albedrío en esta situación. Se tiene que elaborar, normalmente quien lo elabora es el patrón, pero si existiera la comisión integrada, que lo ideal es que exista una comisión integrada para que no exista pues este conflicto de intereses, bueno, ellos serán quienes lo tienen que elaborar. Después de esto existe algo que se llama el depósito y posteriormente el registro y bueno, finalmente la entrada en vigor una vez aprobado. ¿Ante quién se tiene que hacer? Bueno, se hace el depósito ante la autoridad laboral competente, que hoy en día es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o la instancia correspondiente, ¿no? Y el reglamento surte efectos a partir de la fecha de su depósito. Debe imprimirse y se tiene que entregar a todos los trabajadores en el deber ser. En algunas de las ocasiones, en la parte real, a mí en mi experiencia me ha tocado que nos dicen únicamente que le podemos tomar evidencia fotográfica y bueno, eso consta ya como nuestro acuse en la vida real. Pero lo ideal, según lo que nos comenta la ley, es que se tiene que hacer también mediante unas copias de manera física. Hay consecuencias legales y efectos prácticos. ¿Cuáles son? Bueno, pues uno de ellos es la obligatoriedad, que nos habla básicamente, como su nombre lo dice, de que
es de una manera no opcional, es de manera obligatoria y todo lo que se tiene contemplado en el reglamento, bueno, pues se tiene que cumplir eh, al pie de la letra. Y hay impugnación y control judicial. Siempre que exista alguna situación que se pueda ver contraria a derecho, que en la vida práctica puede suceder que así sea, bueno, pues serán los mismos trabajadores quienes puedan hacer una impugnación sobre este reglamento y llevar un control judicial para que sea modificado, y la autoridad competente será la persona indicada para hacer el cambio correspondiente. Una vez que llegue a un acuerdo entre patrón y trabajador, se podrá hacer el cambio correspondiente. Bueno, vamos a continuar con las normas. El artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo nos estipula algunas normas. Nos dice que se va a formular, como ya lo comentaba, por una comisión mixta de representación de los trabajadores y el patrón, que son las personas encargadas de elaborarlo. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas dentro de los 8 días siguientes a su firma lo depositará ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Después nos comenta que no producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a sus contratos selectivos y contratos ley. Y por último nos dice que los trabajadores o el patrón en cualquier tiempo podrán solicitar de los tribunales federales se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a la ley y demás normas de trabajo de conformidad con las disposiciones contenidas en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y los demás subsecuentes de esta ley. Esto siempre se va a hacer en favor del trabajador, más que allá del patrón. Aquí lo que busca la ley es cuidar la parte del trabajador. Es por eso que nos habla este artículo de 424 que ante omisiones, bueno, pues la ley, en este caso las autoridades tribunales federales, serán ellos quienes se encarguen de subsanar algunas omisiones que se encuentren en el reglamento, pero siempre en pro del trabajador, ¿no? Esto es lo que siempre se va a buscar en materia laboral. Ahora bien, haciendo mención a la huelga, la Ley Federal del Trabajo también nos contempla en el artículo 440 que la huelga no es nada más que la suspensión temporal del trabajo realizada por una coalición de trabajadores. Es muy fácil de entender, es simplemente el paro de actividades laborales en alguna empresa por alguna situación que incomoda a los trabajadores, y se busca la solución de esta problemática y se opta por esta figura jurídica que la ley contempla y que la ley abraza, que es la huelga. Ahora, bien, la huelga debe limitarse al mero acto de suspensión del trabajo. En muchas de las ocasiones hay algunas situaciones que llegan a romper con lo que marca estrictamente la ley, que es la huelga, que como lo comentaba anteriormente, únicamente es limitarse al paro de actividades. Si hacen algunos otros actos fuera de esto, bueno, pues muy posiblemente la figura de la huelga se verá ya afectada y no tendrán pues un efecto como tal. Entonces, bueno, es únicamente limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. ¿Cuál es el objeto de la huelga? Bueno, pues tiene varios objetos, pero uno de ellos es conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de trabajos con el del capital. Otra de ellos es obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exige su revisión, y al terminar el periódico de su vigencia, el periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3. Y bueno, la otra de ellas podría ser exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley. Nos habla de que tenemos un objeto más allá
de lo que los inconformidades en la parte interior de la empresa pueda existir, también tiene que contemplar un objeto, ¿no? Y bueno, pues en la misma ley nos lo refiere en esta parte, la Ley Federal del Trabajo nos lo refiere en esta parte. Eh, el artículo 451 de la Ley Federal del Trabajo nos habla que para suspender los trabajos se requiere que la huelga tenga por objeto algunos de los que señala el artículo anterior y número dos, que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento. No puede ser nada más eh, en una empresa de 100 personas que se quieren ir a huelga 15, ¿no? Estamos hablando de que necesitaríamos, yo sugiero mínimamente 60 personas para que sea pues una huelga, pero la ley es muy específica, nos dice que la mayoría de los trabajadores de la empresa. Bueno, los huelguistas, los trabajadores huelguistas deben continuar prestando los siguientes servicios si son las personas que se dedican a los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta deberán conducirse a su punto de destino. No pueden decir me quedo hasta aquí y listo, ¿no? Y bueno, también en los hospitales, los sanatorios, las clínicas y los demás establecimientos análogos continuará la atención de los pacientes reducidos al momento de suspenderse el trabajo hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. Es decir, por sentido común y más allá de eso, el artículo 466 nos menciona pues los casos específicos en los que no puedes parar o detener tu trabajo por las situaciones lógicas de la operación misma, ¿no? Un doctor no puede dejar a la mitad a un paciente en medio de una cirugía de corazón abierto. Entonces, bueno, más allá de esto, la ley también lo contempla, lo abraza y lo protege. De una manera muy resumida, estos son los dos puntos que a mí me tocó hablar. Espero haber sido un poco específico y